Bueno, y también les contamos que hoy fue formalizado el único imputado por el delito de homicidio y violación del médico cirujano Nicolás Pinochet, luego de que fuera encontrado su cuerpo en un sitio de Eriazo en la comuna de La Serena. La Fiscalía estableció la ruta de los últimos minutos que estuvo con vida el doctor, que además tuvieron un giro completo luego de conocerse que su asesinato fue una mala coincidencia con un grupo de extranjeros. El imputado, buenos días, su nombre completo. Buenos días. Su nacionalidad. Venezuela. Hay un detenido y es formalizado por un brutal homicidio y el delito de violación. Una historia que toma un giro en 180 grados en medio de la misteriosa muerte del médico cirujano de La Serena. Fue encontrado muerto en un sitio de Eriazo. El cuerpo del doctor Nicolás Pinochet García es hallado por trabajadores de un servicentro cercano a la Ruta 5 Norte. Hay signos de una violenta agresión por parte de terceros. En relación al homicidio con elemento contundente, en este momento estamos realizando todas las diligencias correspondientes, levantamiento de cámara, entrevista de testigos. Su caso ya era conocido. Su noticia, intentar quemar el CESFAM, del cual fue despedido luego de protagonizar una serie de hechos de violencia hacia el personal. ¿Puede atender a los pacientes, por favor? ¿Puede atender a los pacientes que para eso está? No puedo. ¿Y cómo si usted es el jefe de turno, que no es lo que dice toda la noche? ¿Cuál es su nombre? ¿Me muestra su nombre? Ya. No, se pone el nombre. Bueno, voy a averiguar igual y más tarde que lo saquen de acá. Bueno. Sí. Se abren incógnitas si es que esto tendría o no relación con violentos episodios protagonizados por el médico, tras antecedentes de delitos de amenazas anteriores en los recintos hospitalarios en los que trabajó. Esto está próximo a aclararse tras la detención del sospechoso de su muerte. Se encontraron evidencia en la habitación del imputado. Son las prendas que vistió el doctor Nicolás Pinochet su última noche con vida. Fueron encontradas en la casa del imputado y sospechoso de su muerte, con quienes habría compartido durante ese mismo día. El mismo día 9 de julio, en horas de la noche, llegó Nicolás en compañía de varias personas de nacionalidad extranjera, venezolanos. Estos últimos se quedaron en la entrada del departamento. Esto corresponde al relato del padre del médico, luego de la desaparición de su hijo. Con los días logran establecer las conexiones. Nicolás ingresó al departamento, le dije que Carabineros había llegado a la casa. Este último no entendía mucho lo que pasaba, llegó muy alterado. Me dijo que lo había pasado en el consultorio no era grave, le bajaba el perfil. Luego me señaló que se iba de carrete con estos sujetos de nacionalidad extranjera. El mismo día que intentó quemar el CESFAM es el día en el que desaparece, al irse con este grupo de desconocidos. Hay imágenes, cámaras de seguridad que reconstruyen el último trayecto del doctor, cuyo cuerpo es encontrado a casi 3,5 kilómetros de su casa, a la que concurrió con el grupo de venezolanos. Pero estos registros están bajo reserva, no se pueden mostrar por orden judicial, pues falta aún otro imputado que habría participado en el crimen del doctor. Pero también hay una confesión, el relato clave de un testigo, pareja del único imputado hasta ahora, que confirma lo pensado. Con esto nuevamente lo vuelvo a preguntar, donde Chris me dice, ¿quieres saber la verdad? Lo matamos. Seguidamente le digo, tienes que decir la verdad, pero me amenaza diciéndome, si tú hablas, yo te mato a toda tu familia en Bolivia. Son las 4 personas que se ven en los registros de cámara. El doctor, el imputado de iniciales CTAL, su pareja, quien es la testigo clave, y un desconocido, quien aún está prófugo. Yo iba con el parlante escuchando música, estábamos cerca de mi casa, donde mi pareja me dice que me quedara en la casa. Luego de pasar alrededor de media hora, llegó a la habitación Chris. Esa noche, los 4 salieron, pero solo 3 siguieron, pues ese testigo se había separado del grupo. Es por eso que voy a donde ellos e inmediatamente encaro a Christopher y le digo, ¿qué le hiciste? Solo volvieron 2 y un elemento los delató. El pantalón de uno de los imputados estaba manchado con sangre y vestía la ropa que robó el doctor, su gorro y su polerón. Hoy, como a las 14 horas, llegó la PDI a la casa donde me encontraron al interior de la habitación junto a mi pareja y autoricé el registro de la habitación, encontrando la policía el jockey, un polerón negro y un chaleco de lana. Las coincidencias permitieron la detención del único imputado hasta ahora y tras la formalización por los delitos de violación con homicidio en contra del doctor, quedó en prisión preventiva durante 180 días que durará la investigación. Lo expuesto hoy es así, hubo un encuentro casual, luego un traslado
a pies por distintas partes de la comuna. A esta coincidencia, falta establecer el motivo del actuar de quienes lo atacaron y el cómo se habrían conocido. Aún existe un segundo involucrado, fugado, pero ya identificado por las policías. Una pareja lamentablemente falleció ahogada tras sufrir un accidente en Pirque. El vehículo en que viajaban cayó al río Maipo y se presume que el accidente fue producto de lo resbaladizo que estaba el pavimento. La aparición de dos cuerpos en un canal de regadío en Pirque dentro de la central hidroeléctrica El Llano encendió todas las alertas entre los vecinos y las autoridades. La primera hipótesis que surgía era la de un posible doble homicidio vinculado al crimen organizado. Se trataba de un hombre y una mujer. Fue extraída desde este canal de regadío que justamente pasa por una central hidroeléctrica y se logró establecer fehacientemente que no tiene lesiones atribuibles a terceras personas. Cuando el equipo de detectives se encontraba trabajando en el sector, llega un segundo cuerpo, esta vez de sexo masculino. Rastreado el canal, la policía encontró un vehículo sumergido bajo el agua. Estaba 2 kilómetros más arriba de donde se encontraron los cuerpos en el río Maipo. La pareja de fallecidos viajaba en este automóvil cuando, por circunstancias que se investigan, él o la conductora perdió el control del auto y cayeron al torrentoso caudal. No hemos terminado todas las diligencias, tenemos que necesariamente, se están haciendo las gestiones para hacer descender el caudal de este río, canal de regadío, y también para poder, digamos, extraer este vehículo y poder periciarlo, porque como ustedes pueden apreciar, no se puede ver en su totalidad, no sabemos qué evidencia hay en el interior de este. El caudal del río podría haberse llevado a otra persona, pero en la revisión que se hizo externa no se encontraron más cuerpos. La Policía de Investigaciones confirmó que los cadáveres son de personas adultas. Si bien la policía estableció que no presentaban heridas atribuibles a terceros, sí especificaron que los cuerpos tenían múltiples heridas asociadas al accidente, las que se determinaron como post-mortem. La PDI detalló además que el cuerpo femenino fue identificado, se trataría de una mujer chilena y todo indica que el hombre sería su pareja. En ambos casos la causa de la muerte sería asfixia por sumersión. Además, se sospecha que el frío intenso en Pirque de hasta 4 grados bajo cero pudo haber escarchado el pavimento, lo que habría generado que él o la conductora perdiera el control del vehículo cayendo al río Maipo. Como escarchado, ha estado estos días así. Y en Pirque es menos temperatura que en la zona metropolitana. Estuvo bravo más que todos los días. O sea, la mañana más helada hoy día. Hoy día la encontré yo, porque yo me ilugo todos los días. El frío, la niebla y la escarcha en el pavimento también fueron responsables de otros accidentes ocurridos en la ruta J60 en el puente Rauco, camino a Iloca, en la región del Maule. El conductor de esta camioneta no pudo controlarla, puesto que el puente estaba prácticamente congelado y el vehículo cayó al lecho del río. Inicialmente se desconocía el paradero de los ocupantes de la camioneta, pero afortunadamente pudieron salir. Diferente desenlace a este otro accidente con consecuencias fatales. Lo más probable que